Michoacán es mejor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy José Gerardo Ortiz Arévalo, jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Microempresa. Saludamos a las personas que nos acompañan de manera presencial en esta sala, así como a las personas que nos ven de manera virtual a través de sus pantallas. A nombre del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán, licenciado Claudio Méndez Fernández, y de la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Academia de Michoacán, Academich. Hoy me permito presentar a ustedes a la doctora Jennifer López Chacón, quien es docente e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien nos comparte en esta sesión el tema Inteligencia Artificial aplicada al marketing en redes sociales. Adelante, por favor, doctora Jennifer López Chacón. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues la verdad me da mucho gusto que este tipo de temas se esté llevando, sobre todo pues para aquellas personas que están comenzando con su emprendimiento o que quieren pues comenzar a adentrarse, pues a utilizar diferentes tecnologías para hacer crecer su negocio. Entonces, pues, el día de hoy vamos a estar trabajando sobre cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial específicamente para el marketing. Cuando nosotros tal vez no tenemos una formación específica hacia la parte de, pues de marketing, de administración o bien, por ejemplo, de administración informática, pues de repente puede ser un poquito complejo empezar a decir, bueno, es que voy a hacer una campaña bien estructurada y voy a estar haciendo rastreo de mis indicadores y demás. Entonces, el hecho de saber que no necesitas una educación formal para poder adentrarte a este mundo de inteligencia artificial y de marketing, hacer esta combinación, pues es bastante útil. ¿Por qué? Porque hoy en día el hecho de que tengamos tanto acceso a tanta información en internet, en redes sociales, en diferentes pues librerías o bibliotecas digitales que existen que nos permiten aprender, pues es algo maravilloso, ¿no? No necesitamos necesariamente recorrer toda una carrera universitaria para aprender ciertos puntos que pueden hacer crecer nuestro negocio y nosotros también como personas pues podemos ir desarrollando diferentes habilidades. Entonces, primero vamos a platicar un poquito sobre qué es la inteligencia artificial. Hoy en día es algo que escuchamos en todos lados. Yo creo que la parte más famosa va a ser seguramente ChatGPT o Gemini o todos estos videos que últimamente han circulado en redes sociales que están hechos con inteligencia artificial. Sin embargo, vamos un poquito más a sus orígenes y entender exactamente qué es una inteligencia artificial y pues también entender qué no lo es. Y pues esta inteligencia artificial lo que hace es simular ciertos procesos cognitivos, es decir, ciertas formas en las que los humanos aprenden, pero estos procesos, en vez de ser realizados por humanos, pues son hechos por máquinas. Y va a haber diferentes formas en las que pues estas computadoras inteligencias artificiales van a ir aprendiendo. Estos procesos pues pueden ser aprendizaje en términos de lenguaje, en términos de visión por computadora o bien aprendizaje automático. Y algo que tenemos que comenzar a tener conciencia es que estamos rodeados hoy en día de inteligencia artificial. Aunque no veamos de repente un video de esos que han estado siendo bastante famosos donde por ahí simulan que es una entrevista con una persona y pasa una situación chistosa o que nos damos cuenta que hicieron un edit de alguna persona famosa utilizando inteligencia artificial. Realmente desde el hecho que nosotros estemos utilizando, por ejemplo, alguna plataforma de streaming como puede ser HBO, como puede ser Netflix y demás, o un filtro en Instagram o un filtro en TikTok, ya realmente todos estos tipos de aplicaciones tienen de fondo inteligencia artificial. Entonces, estamos rodeados por ella, pero hay que empezar a identificar cómo está funcionando en cada una de las diferentes aplicaciones o diferentes formas en las que tenemos contacto y cuál es la utilidad. Entonces, el hecho de que tengamos también por ahí asistentes virtuales, que estemos trabajando con correos, con nuestro correo, perdón, o redes sociales y demás, allí va a estar presente. Por ejemplo, Alexa, si tú le preguntas hoy en día si tiene inteligencia artificial, al menos todavía hace un par de semanas que le pregunté, te va a decir que no, pero lo cierto es que de fondo sí lo está haciendo. Si bien no responde en el sentido como lo podría hacer ChatGPT, la forma en la que funciona sí utiliza esta inteligencia artificial. Por ejemplo, el hecho de cómo va haciendo
el procesamiento de los gustos que puedas tener y demás, que es algo que muchos usuarios se han quejado, por ejemplo, con Alexa. Si tú dejas de pagar la versión de paga de Amazon Music, todas las cosas que tú le dijiste que no te gustaba y dejas de pagar tu suscripción, te las empieza a lanzar. Entonces, hay diferentes estrategias en las que precisamente comienzan a hacer perfiles de pues tú como usuario, tú como cliente, y van a utilizarlas pues a favor de esa empresa. En el 56 realmente es cuando nace el término inteligencia artificial, aunque es algo que hemos estado oyendo sobre todo a raíz de la pandemia hacia acá, es algo que ya tiene bastante tiempo trabajándose. De hecho, hay dos pruebas o dos historias que nos hacen entender qué es una inteligencia artificial. La primera es la parte de la prueba de Turing. Turing decía, si tú te ponen a platicar con una máquina y no logras diferenciar si es una persona o es una máquina, entonces la podemos clasificar como una inteligencia artificial. Y nosotros podemos ir viendo cómo ha ido avanzando estas IAs, como pueden ser, por ejemplo, chatbots, como es ChatGPT o como Gemini. Nosotros comenzamos a platicar con ellos sobre ciertos temas y en algunos puntos es difícil darte cuenta que es una inteligencia artificial. En el caso, por ejemplo, de algunas otras IAs que están en desarrollo, pues te alcanzas a dar cuenta. De hecho, por ejemplo, con Alexa, cuando tú le dices cosas como cuéntame un chiste, como que hasta te incomoda, ¿no? Con el tipo de respuestas que te intenta dar. ¿Por qué? Porque pues aún no está tal vez tan desarrollada en ese sentido de entablar una plática, y además algo que es bien importante mencionar es que de las cosas más pesadas en términos de procesamiento de cómputo es precisamente esta parte de analizar los audios y demás, y es algo que pues está por ahí trabajando. Después en los 80s ya comenzamos igual a trabajar con estos pues sistemas que intentan otra vez emular estas inteligencias. Y la segunda historia, justo que va a esta parte, es entender cómo funciona una inteligencia. A pesar de que nosotros en algún momento sentimos que genera conciencia como tal, aún no llegamos a esa parte. Y una forma de entenderlo es con la habitación la habitación china, que lo que te dice es, imagínate que tú estás encerrado en un cuarto y entonces por de estos donde envían cartas, recibes una hoja. Tú no sabes absolutamente nada de chino, pero encuentras un manual de reglas que lo que te dice es, si ves este símbolo, responde tal cosa. Si ves este símbolo, responde tal cosa. Entonces, al final del día, no es que estés entendiendo lo que estás respondiendo, pero tienes un manual de reglas de cómo hacerlo y entonces puedes responder. Justo a eso va la parte de las inteligencias artificiales. No es que estén pensando, pero entre mejor sean sus bases de datos, entonces mejor va a ser las respuestas que nosotros vamos a tener. Y justamente vamos a cómo se ven hoy en día y sobre todo aplicado a la parte de los negocios. Normalmente te dicen, es que tú eres un número para las empresas, y no es cierto, eres todo un perfil que va a buscar aprovechar para precisamente hacer un marketing adecuado y de igual manera, no es hacia atrás. Y de igual manera, pues poder engancharte como cliente y mantener cierta fidelidad. Y hablando justo de eso, vamos a ver un poquito sobre cómo aprenden las inteligencias artificiales. La primera puede ser un aprendizaje supervisado, es decir, yo le doy datos etiquetados o creo una base de datos que están etiquetados. Una forma bastante bonita de pensarlos, de una vez se las pongo, perdón, es esta. La parte de las inteligencias artificiales que empiezan a detectar patrones. Hoy en día, por ejemplo, si nosotros buscamos algunas aplicaciones como se llaman Naturals, si mal no recuerdo, esta que le tomas fotos y te dice qué animalito es, está entrenado con diferentes fotografías que están etiquetadas. Y, por ejemplo, estas son perritos y pollos. Entonces, es una forma de ir entrenando IAs diciendo, primero algo muy sencillo, es decir, tal vez una imagen con un fondo blanco y le dices así como, este es un perro, luego lo volteas un poquito al perrito y dices, este es un perro. Se hace con miles y miles y miles de imágenes para que después pueda identificar si realmente es un perrito o un pollo frito.
Y hay muchos ejemplos por el estilo donde otra vez a base de datos etiquetados donde vas haciendo un poco más complejo, ¿no? Porque por ejemplo aquí ya no es tan fácil ver si realmente es un perrito o este de aquí por los fondos. Y entonces vas aumentando el nivel de complejidad. Y este tipo de aplicaciones, otra vez, donde lo que hacen es identificarte imágenes, pues se van entrenando de estas maneras. El aprendizaje no supervisado lo que hace es que solito va a ir buscando patrones. En vez de yo de decirle, por ejemplo, este es un perrito, este es un perrito, este es un perrito, aquí yo le doy, por ejemplo, un bonche de información y tiene que ir buscando patrones. A una forma fácil por ahí de verlo es, por ejemplo, en el caso de algunas plataformas de streaming, por ejemplo, lo usan. No sé si se han dado cuenta que de repente dicen, porque viste, y te recomienda una película o una serie. Lo que está haciendo es, a ver, es que Jenny, por ejemplo, vio Halloween y luego vio Viernes 13 y tengo otras personas que ya vieron esas dos películas y entonces también vieron Poltergeist. Bueno, a Jenny le falta ver esa película, entonces le hago la recomendación de esa tercera película. Y luego viene el por qué te gustó. Si se fijan, hace una identificación de por qué viste y por qué te gustó. Entonces, precisamente a eso vamos, a que ya no eres solo un número, sino eres todo un perfil en el que puedes comenzar a aprovechar tus gustos y de esa manera pues hacer una atracción mayor hacia su contenido. El siguiente es aprendizaje por refuerzo, que es un ensayo y error. Eso suele hacerse sobre todo, por ejemplo, en algunos tipos de juegos. Por ejemplo, estas IAs que van jugando ajedrez van aprendiendo con esta parte de un premio o de perder. No es como que tú le digas, ah, sí, como perdiste te voy a pagar y te voy a amenazar. No, sino que le vas retroalimentando diciéndole pues que cometió un error y a base de ese aprendizaje pues va haciendo jugadas muchísimo más complejas. Bueno, esta era la imagen por ahí del perrito. Y entonces, ¿qué no es una IA? Pues una IA no es un humano digital. Les digo, no es que piensen como tal, no tiene conciencias, ni emociones, ni ética propia. Y por eso es importante saber nosotros, cuando pensamos en esta parte de ética, quién está detrás de la inteligencia artificial que yo estoy utilizando. Y es algo que se ha platicado bastante. Les pongo un ejemplo. Hay un libro que a mí en lo particular me gusta mucho, que se llama Feminismo de Datos, que lo que hacen es dar una perspectiva de género y de inclusión en la parte de ciencia de datos. Y eso va desde cómo recolectas tus datos y cómo los procesas. Target tuvo hace algunos años, si mal no recuerdo, fue 2017, o sea, ya tiene bastante tiempo, una polémica bastante interesante. Una chica pues comienza a pedir sus cosas por Target y demás, y entonces tú como usuario pues vas haciendo una lista. Si ustedes han comprado, por ejemplo, en Walmart, de repente se van a dar cuenta que ya vas a hacer tu carrito, ya vas a pagar, y te dicen a lo mejor y te falta tal producto, un producto que ya compraste hace 2, 3 meses. El algoritmo ya sabe que posiblemente se te acabó. Entonces, esta chica, como usuaria de Target, de repente le empieza a llegar promociones sobre, así como, porque vas a tener un bebé, ¿no? Y te recomiendan esas cosas. Pues resulta y resalta que la chica estaba embarazada y Target, precisamente queriendo fidelizarlo, porque evidentemente que tú tengas un bebé son muchos años de compra en la tienda, ¿no? Desde pañales, ropa, comida, alimento y demás. Entonces le empieza a llegar esta promoción, sus papás se dan cuenta porque además era menor de edad y se arma todo un caos y la familia de la chica demanda a Target por violar precisamente la privacidad de datos. Entonces, esta parte de la ética, pues siempre es importante conocerla, saber nuevamente quién está detrás, y ese caso de Target, pues puso bastante en la mira el hecho de cómo se procesan nuestros datos y la privacidad que tienen. Una, porque otra vez, a base de los gustos que ella comenzó a cambiar y ciertas compras que hizo, se dio cuenta que estaba embarazada, le empieza a llegar la promocional, pero nuevamente los papás no estaban enterados, es menor de edad y se van a juicio y la familia ganó por ahí esa demanda. Entonces, vamos a empezar a nosotros, de una vez que platicamos un poquito sobre esta inteligencia artificial, es cómo yo puedo utilizar estas diferentes plataformas para implementarlas en mis estrategias de marketing.
Yo no me gusta a mí mucho trabajar de decirles, bueno, pueden usar estas 10 plataformas diferentes o 20 plataformas diferentes. Me gusta más el hecho de que se entienda que una vez que tú ya conoces la lógica de cómo funciona algo, sin problemas te puedes mover a diferentes opciones. Entonces, lo primero es qué es un prompt o qué va a ser nuestra instrucción para poder platicar con alguna inteligencia artificial. Va a ser una instrucción que tiene que ser específica, que tiene que ser clara y que debemos de incluir también el contexto y el formato deseado. Esto es básicamente como si nosotros hiciéramos un algoritmo bien definido donde digamos, a ver, lo que yo quiero es esto. Lo que necesita saber para poder ayudarme es esto, es decir, es mi contexto y especificar exactamente qué es lo que yo quiero. Si hacemos una instrucción muy abierta, entonces vamos a poder tener diferentes resultados que no tengan nada que ver con lo que yo estoy pensando. Yo puedo decir, dame ideas para mi negocio. Pues a lo mejor ni siquiera se entiende qué negocio estoy trabajando, o a lo mejor únicamente en vez de recibir ideas para el marketing que yo quiero, lo que voy a estar recibiendo son ideas de negocios, ¿no? O sea, no está bien redactado, no está bien estructurado y no estoy haciendo pues algo bien enfocado. En cambio, por ejemplo, yo puedo decir, dame ideas para publicar un post de felicitación para el Día de las Madres, para mi negocio sobre, y entonces ya estoy dándole un contexto. Ya no le estoy diciendo, dame una idea para un post en general, sino le estoy dando un evento específico. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Más adelante vamos a estar viendo cómo algunos negocios, y no solo a escala pequeña, sino a gran escala, utilizando inteligencia artificial, lejos de atraer la atracción de las personas y de tener un beneficio económico, hicieron todo lo contrario y pues sufrieron por ahí las consecuencias de cancelaciones y demás. Entonces, realmente si nosotros pensamos en la parte de marketing digital, a lo largo de los años ha evolucionado bastante, desde el hecho de qué colores escoges para ciertas publicaciones o para cierta campaña que tú estés haciendo, hasta el hecho de que ya puedes rastrear estas campañas. Hoy en día nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial como aliadas de marketing digital, desde que podríamos estar haciendo tareas repetitivas. Por ejemplo, nosotros podríamos crear un plan de marketing y decirle, bueno, quiero que lunes a viernes me des una temática y cada día me generes un post diferente. Y entonces podemos estar haciendo esta repetición o bien también pensando, por ejemplo, en enviar correos con información, en enviar correos tal vez con diferentes promociones y cosas por el estilo. Y pensando en la parte, por ejemplo, de Google, que te ofrece esta versión Pro de Gemini, que puedes interconectar con tus correos, que puedes hacer revisiones, redacciones y demás, la verdad es bastante útil. Esta parte es con lo que nos vamos a estar enfocando, que es aportar ideas creativas. Les decía yo, no todos tal vez tenemos esta formación de decir, bueno, es que la paleta de colores va a implicar tal cosa y demás. Entonces podemos apoyarnos de una inteligencia artificial para comenzar a trabajar precisamente estas cosas que son un poco más especializadas y que nosotros podemos aprender también desde casa. Y pues también evidentemente la parte de ahorrar tiempo y dinero, sobre todo cuando somos pues un negocio que va comenzando, somos emprendedores y tal vez no contamos con este personal suficiente para poder tener este apoyo, pues es bastante importante. Muy bien. Entonces, ¿qué herramientas podríamos utilizar con inteligencia artificial para trabajar con redes sociales? Mi recomendación principal es ChatGPT. ¿Por qué? Porque esta te va a ayudar a poder conectarte con otras aplicaciones. Hay muchísimas IAs que te pueden hacer tal vez exactamente lo mismo con ChatGPT y más refinado y demás, pero mi sugerencia o lo que siempre les suelo decir a mis estudiantes es, no importa que haya cosas que te faciliten más la vida, necesitas de igual manera tener una supervisión humana. Recuerden que pueden tener sesgos, que dependiendo de la IA que ustedes estén trabajando y demás, pues puede que, aunque se vea muy bonito y demás, siempre va a haber alguien que a detalle te va a decir, oye, eso está mal por esto, por esto, por esto. A veces desde el tipo de lenguaje que nosotros podemos utilizar en la publicación hasta la imagen, y vamos a ver también por ahí algunos ejemplos.
Yo de manera personal pago incluso ChatGPT y tengo también la versión premium de Gemini porque yo trabajo completamente en la nube, entonces necesito ese espacio. Y de manera personal me quedo con ChatGPT. A pesar que tengo la versión premium de ambas, me quedo con ChatGPT para hacer ciertas cosas. Con Gemini, por ejemplo, sí es útil para los correos, incluso si te mandan algún archivo o algo por el estilo, lo puede analizar muy rápido y demás. Va a depender de la adaptación. Pero en cualquiera de los dos casos, por ejemplo, ChatGPT o Copilot o Gemini, la lógica es que te da como una ayuda extra, como si funcionara como un asesor, pero no te hace el trabajo completo. Y siempre es importante supervisar lo que te está dando. Canva IA es algo que ha estado evolucionando. Canva a mí me gusta bastante. Ahora, por ejemplo, de hecho, esta presentación me puse a jugar con una aplicación nueva que metieron durante esta parte de Canva Inteligencia Artificial. Por ejemplo, tú tienes tu presentación en blanco, le das un texto y por un ladito te da todas las posibles opciones con las que podría, dependiendo del texto que tú hiciste, optimizarte la presentación. Por ejemplo, esta diapositiva fue una de las opciones, pero también me daba, por ejemplo, que quedara el texto arriba, el cuadro en medio, o que quedara el cuadro más en pequeño. O sea, hay muchas opciones con esta parte de inteligencia artificial que te ayuda a hacer tu diseño, no solo a crear imágenes e imágenes e imágenes, sino cosas bien estructuradas. Copiar nos va a ayudar para estos textos y anuncios de blogs. Si se fijan, es exactamente lo mismo que podría hacer ChatGPT, pero es una aplicación justo para eso nada más, ¿no? Lo mismo que este tipo de aplicaciones que nos van a estar ayudando a hacer esta parte de planificación y demás. ¿Qué es la diferencia? ChatGPT, digamos, te da un poquito más en bruto la información o este apoyo, mientras que el otro pues ya había más digerido y tal vez con más colores y demás, pero les digo, de manera personal y pensando en que hay que estarla supervisando y que prefiero tener una cosa que me haga las cosas tal vez un poco más en bruto, tener 20 aplicaciones, prefiero quedarme con esa, pero esa es otra vez mi opinión personal y que además, les digo, pueden hacer combinaciones. Por ejemplo, tú con ChatGPT puedes decir, bueno, necesito que me des ideas para hacer un post para Navidad con tales características y combinarlo con Canva. O sea, lo bonito no es encerrarnos en una aplicación, sino ver las diferentes combinaciones que yo podría tener. Ok, ahora, ¿cómo hacer un plan básico de marketing usando inteligencia artificial? Algo que nosotros podemos comenzar desde un inicio con ChatGPT es preguntándole qué es un plan de marketing, ¿no? Tal cual. Y a base de eso, pues comenzar a entender primero este primer concepto y ahora sí, ¿cómo hago ese plan de marketing? Lo primero que nosotros podemos hacer es decirle, mi audiencia es tal. Es decir, por ejemplo, si yo vendo productos de bebé, pues mi audiencia va a ser mujeres de tal edad, hombres de tal edad. Entonces, ir dándole como este tipo de personas que yo ya tengo identificado. Si no hemos identificado bien qué tipo de personas está comprando en mi negocio, puedo hacerle precisamente una solicitud de eso. Mira, yo he identificado que las personas en esta semana que han venido a comprar tienen tales características. Ayúdame a hacer un perfil de comprador. Eso es algo que también podemos estar trabajando. Al final de cuentas, este tipo de inteligencias artificiales trabajan nuevamente con bases de datos y nos ayudan a hacer esos patrones. Lo segundo que podríamos hacer es definir nuestros objetivos SMART, es decir, que seamos específicos, que sea algo medible, que sea algo aplicable y que también tengamos por ahí el tiempo en el que va a estar funcionando. Por ejemplo, yo le puedo decir para una semana, para todo un mes, o especificar incluso que quiero algo especial porque tal vez, por ejemplo, viene el Día de las Madres y mis productos son, no sé, productos de belleza orgánicos. Entonces, yo me he dado cuenta que en ese mes suelo vender más. Bueno, entonces darles esas especificaciones para que la inteligencia artificial me pueda dar cosas muy específicas y que realmente sean benéficas para mi negocio. El segundo es crear contenido con inteligencia artificial. Hoy en día tenemos la facilidad de que no son solo ya
imágenes que de repente tengan ciertos errores y demás, sino podemos hacer videos, podemos ayudarnos de diferentes IAs para hacer esta combinación. Por ejemplo, Canva te ayuda a hacer imágenes bastante bonitas. También está los videos ahí mismo en Canva, está Midjourney, incluso ChatGPT que tiene por ahí ya esta opción también de hacer imágenes, y yo que lo he venido rastreando de tiempo, la verdad se ha evolucionado bastante cómo hace este tipo de imágenes. Y también podemos ayudar a esta parte, automatizar publicación, medir el impacto. Siempre hay que recordar que si algo no se puede medir, entonces no se puede mejorar. Yo puedo, por ejemplo, pedirle que me diga, a ver, dame horarios de sugerencias. Yo una vez que identifiqué mi público que podríamos utilizar para lanzar mis publicaciones, y entonces ChatGPT o Gemini o alguna otra aplicación de inteligencia artificial me podría ayudar o sugerir horarios dependiendo del perfil de público que yo obtuve. Y entonces le puedo decir, bueno, con este post que yo realicé, tuve tantos comentarios, tantos likes, tantos dislikes, tantas quejas y demás, e incluso darle los comentarios, y entonces nos va a poder ayudar a ir mejorando y a tener publicaciones, si bien no iguales y similares, que vayan como con esta temática. El siguiente son ajustar y volver a probar. Tal vez yo lancé un post tal cual de que me sugirió ChatGPT, voy empezando, que es normalmente lo que uno va pasando, ¿no? Como las IAs tienen su proceso de aprendizaje, nosotros también. Tal vez en la primera opción yo puse un montón de hashtag y la gente se quejó, se rió de mi post y demás. Entonces también esas malas experiencias nos va a ir ayudando a hacer pues cosas mucho más, más sofisticadas y que tengan un mejor impacto. Entonces, por ejemplo, podría ser una primera instrucción que le podríamos dar a ChatGPT o a Gemini o a Copilot, que son estas inteligencias artificiales que les digo que no son especializadas para marketing, pero que podemos hacer diferentes combinaciones. Entonces, quiero una plantilla de planificación semanal de marketing para mi negocio. Yo vendo productos para el cuidado de la piel, todos son productos orgánicos, y solo utilizo Facebook e Instagram como redes sociales. Porque es importante incluso decir dónde quiero publicarlo. Recuerden que el contenido que se publica en Instagram, en Facebook, en TikTok, son diferentes, porque también son diferentes públicos. Entonces, el hecho de que yo ya le esté diciendo hacia dónde va a ir dirigido, también va a poder especificar mejor sus sugerencias. Por ejemplo, ese yo lo metí así a ChatGPT, que es el que les digo que yo suelo utilizar, y entonces ya me da toda una recomendación, ¿no? Me da día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y me dice la plataforma, por ejemplo, aquí me está haciendo un intercalado. Yo podría decir cosas más específicas, quiero publicar en ambas, ¿no? Esta parte la está haciendo completamente sistemática, ¿no? Un día en una, un día en otro, y realmente también hay diferentes negocios que justo hacen tal vez de repente un live en Instagram, de repente un live en Facebook, y tienen diferente público. Y se ve porque, por ejemplo, aunque tú puedas mandar el live de Instagram a Facebook una vez que terminó y demás, el público que se atiende es diferente. Tal vez en alguna plataforma tengas más, en otro tengas menos audiencia para esos en vivo, pero tal vez aunque tengas menos, te das cuenta que tienes más venta en alguna de las dos plataformas. Entonces, esa parte pues es bien interesante que nosotros también vayamos viendo, aunque sea de forma muy natural, el hecho de ver en qué plataforma estamos funcionando mejor. En el tipo de contenido, por ejemplo, aquí ya nos está diciendo, es un tip de skincare más imagen. Para el martes vas a hacer un post con testimonios, tal vez alguna clienta, alguna conocida que te ayude con esa parte. En el tercer día, que sería el miércoles, un reel de uso del producto, es decir, cómo usar adecuadamente tu serum, cómo usar adecuadamente tal producto. La comparativa con Sim, luego el viernes te dice una story con una encuesta, el sábado te dice una oferta o descuento, y el domingo te da un post detrás de cámara, ¿no? Entonces, si se fijan, tienes desde cosas muy estructuradas sobre cómo utilizar tu producto, beneficios y demás, hasta cosas un poquito más libres, ¿no? El hecho, por ejemplo, detrás de cámara o un descuento, no siempre tienes que estar dando información, en el sentido de que no siempre tengo que decir, los ingredientes que estoy utilizando funcionan para tal cosa, ¿no? En mis productos, sino tal vez también pues cositas un poquito más libres que de alguna manera pues vayan haciendo esta interacción con el público, que no sientan que siempre vas a estar queriendo venderles, sino que también comiences a generar pues una relación con tu cliente.
Y aquí están precisamente los objetivos que se dan en cada uno, ¿no? Y si se fijan, el último te dice humanizar la marca, que es algo que, por ejemplo, los creadores de contenido y haciendo, por ejemplo, análisis de por qué, por ejemplo, algunos youtubers tienen más ventas que alguien que es tal vez TikToker o esta comparativa de los diferentes enfoques que podrían darlas, es precisamente por este grado de humanización o personalización que se puede sentir con uno u otra plataforma. Y incluso desde aquí la guía recomendada que podrían utilizar. Por ejemplo, si se fijan en más de alguno, obviamente se publicita porque es ChatGPT, pero en más de uno hace una combinación de no solo yo te puedo dar la imagen, sino que también está haciendo combinación con algunas de las otras IAs que yo por ahí comenté. En el ejemplo del prompt para la IA te dice qué podrías estar escribiendo y demás, y podríamos nosotros hacerle zoom en el sentido de, ok, hoy es lunes y quiero hacer la primera. ¿Podrías ayudarme a detallar ese tip de skincare? ¿Podrías ayudarme a detallar mis hashtags que yo voy a estar usando y demás? Incluso pedirle ayuda para la parte de las imágenes. Si me dice que haga un contenido de tip de skincare con una imagen, yo le puedo decir que tal vez ya tengo una imagen de una crema mía o que me ayude a crear tal cual esa imagen. Incluso al final de lo que obtuve yo por ahí de respuesta, me dice estas sugerencias. Me dice, usa ChatGPT para textos cortos, ideas y descripciones. Canva me lo recomienda para diseño gráfico. Me dice que programemos publicaciones. Por ejemplo, yo le podría preguntar más sobre la parte de Meta, que es esta herramienta gratuita que nos ayuda a hacer diferentes programaciones de publicaciones, eventos y demás. Y pues también podría considerar el hecho de ya hacer contratación de algún, tal vez un chatbot, pero aquí en lo particular pues me dice que esté respondiendo los mensajes, los comentarios y demás. Y eso es algo que hemos visto aún en marcas grandes, ¿no? Que hacen algún post y aunque sea Amazon Prime o que sea Starbucks o marcas grandes, quien está encargado de las redes hace las respuestas muchas veces a los comentarios, cosa que antes pues realmente tal vez ni pensarlo, ¿no? Y te hace sentir que pues la marca tiene otra vez esa parte de humanidad. Y yo por aquí traigo un ejemplo, un caso práctico, donde le digo a ChatGPT que me ayude con esta repostería local. Es decir, les digo, la inteligencia artificial, si bien puede escalarse a cosas súper grandes, desde leerte con tus bases de datos los tipos de usuarios que tienes y demás, podemos utilizarlo también a pequeña escala. Ya pensar en hacer todo un perfil o cosas por el estilo, ya estamos hablando de alguien especializado en ciencia de datos, pero eso no implica que nosotros no podamos adaptar las diferentes herramientas que están a nuestro alcance para pues este tipo de negocios que son locales, que son pequeños, que vamos empezando, y no tienes que tener incluso un local físico para utilizar estas herramientas. No podemos trabajar desde casa, y hay muchos negocios hoy en día que están pues emprendiendo y que han estado utilizando estas herramientas para ir creciendo, aunque se queden en este modelo tal vez virtual. Entonces, por ejemplo, lo primero es yo le uso de ChatGPT para el plan de contenido, es decir, yo comienzo a trabajar qué voy a hacer de lunes a domingo. Puedo estar trabajando con imágenes generadas con Canva IA. No necesariamente tiene que ser una imagen desde cero. Podemos darle de base tal vez uno de nuestros productos y que nos ayude a base de eso generar una nueva imagen. Y de esa manera pues vamos a estar otra vez aumentando esta forma de atraer clientes. Y hay un segundo caso práctico que por aquí tengo, que por ejemplo puede ser la parte de ropa artesanal. Igual nosotros podemos comenzar a hablar con este storytelling, es decir, que nos ayude precisamente a cómo hacer tal vez esta narrativa de nuestros videos, estas narrativas de nuestras diferentes historias que vamos a estar por ahí trabajando. Podemos utilizar algunas otras IAs que nos van a estar ayudando también a programar nuestras publicaciones. Hay algunas cosas que podemos ir combinando, les decía yo, para ir haciendo pues desde algo muy sencillo hasta algo más profesional con respecto a nuestro uso de redes sociales. Y pues también lo que yo esperaría como resultado es este aumento de conversaciones y ventas.
Y vamos a platicar en esta parte sobre buenas ideas y malas ideas. Les decía yo que la parte de inteligencia artificial ya no está limitado pues solo a la parte de las grandes marcas. Y además pues uno pensaría que las grandes marcas tienen todo un equipo que pasa por toda una supervisión para poder publicar algo, ¿no? Sin embargo, hay muchísimos errores que han pasado. Vamos a platicar primero un poco sobre la parte de buenas ideas y vamos a ir diciendo sobre de cosas que van enfocados tal vez a negocios un poco más pequeños, a negocios más grandes. En el caso, por ejemplo, de buenas ideas para negocios pequeños, podemos otra vez empezar desde que nos ayuden a hacer, por ejemplo, un catálogo de servicios, un catálogo de productos. Tal vez yo hago ciertos productos de manera artesanal, entonces tomo fotos y me puede ayudar esa descripción a hacer un catálogo formal. Podemos pensar también en esto que les decía yo, ¿no? Todo un plan de negocios, perdón, un plan de marketing o incluso también un plan de negocios que nos ayude pues a optimizar desde la parte de mi uso de recursos hasta mi uso también pues ahora sí que de recursos humanos, ¿no? Si tengo ya algunas personas a mi cargo y demás. Entonces, eso es pensando en algo que va por ahí, empezando un negocio pequeño, pero qué buenas ideas utilizando inteligencia artificial les ha funcionado a negocios grandes. Yo creo que de los ejemplos más notorios y que nosotros hemos por ahí visto seguramente en más de alguna página es tener chatbots que nos ayuden a tener cierta asistencia. Es decir, que ya no tengamos que hablar tal cual como, oye, soy fulanito de tal y necesito ayuda. Y ahorita te pasamos con un operador. No sé si alguien últimamente ha hablado a paqueterías como Estafeta, como DHL. DHL ya tiene tiempo que hasta miedo da porque a mí me gustaba rastrear luego mis días de diferente forma. Les decía de número por número o el número completo y aún así la ya te entendía. Entonces, ya salvo que de veras fuera algo muy personal, sí te pasaba con la parte de atención al cliente, es decir, con una persona de verdad, y si no, la ya te atiende. Y eso pasa, por ejemplo, con Telmex, pasa, les decía, con Estafeta, con DHL, con FedEx, con diferentes negocios grandes que ya ponen primero una inteligencia artificial de frente y después, ya salvo que tu caso no esté dentro de sus opciones o capacidad que tiene para resolver problemas, entonces sí te pasa con atención humana. ¿Qué ha pasado con ese tipo de atenciones? Pues les ha facilitado pues también bajar personal en call center, optimizar recursos y también tener mayor atención, ¿no? La otra es que este mismo tipo de atención se ha utilizado en chatbots, por ejemplo, de repente aún en universidades públicas o en ciertas entidades de gobierno han ido entregando pues este tipo de opciones o de herramientas a los usuarios. Ya te sale una ventanita de, oye, ¿te puedo ayudar? Ya no necesitas hablar o tal vez si no encuentras tu duda o pregunta, estás revisando la página, sino que te da por ahí esta opción. Y eso es bastante inteligente y bastante interesante por parte de los negocios. ¿Por qué? Porque aunque sea sector público, de alguna manera pues tienes contentos a tus ciudadanos y en sector privado pues más, ¿no? Un caso bien importante fue el de Sephora. Sephora se dio cuenta que las personas que usaban sus productos, que buscaban su marca y demás, se sentían agobiadas por tantos productos que tenían. Es así como es un montón, son un montón de clasificaciones y eso como que de alguna manera me desespera. Entonces, ¿qué empezó a hacer Sephora? Otra vez somos perfiles y comenzó precisamente a base de los gustos, recomendaciones de compra y demás, de compras que hacen más de alguna vez, o que lo hacen de manera cíclica, comenzaron a ofrecer ciertos productos relacionados. Nuevamente, hacían perfiles y ya de esa manera no tenías todo un universo de productos que no te interesaban, sino ya cosas mucho más específicas y las recomendaciones que te llegaban también eran así. Entonces, en estas buenas ideas, les digo, vamos desde cosas muy pequeñas hasta cosas más complejas. Ahora, vamos a platicar un poco sobre las malas ideas, que de esas, los ejemplos que por ahí vamos a estar viendo van enfocados a empresas más grandes. La primera pasó precisamente con un chatbot donde hubo un error en los precios de vuelos para una aerolínea y pues fue todo un caos porque compraron vuelos a precios muy bajos, la compañía se dio cuenta, canceló y entonces lejos de ser una ayuda, una herramienta para poder tener ventas seguras y demás, pues fueron personas muy molestas, demandas y demás. Otra mala idea y que creo que todos van a estar recordando por ahí es el caso de los dibujos de Estudio Ghibli. No sé si recuerdan que todo mundo se colgó
de hacer tus dibujos, y entonces empezó toda una contracampaña donde decían, a ver, es que cómo es posible que tu empresa grande, en vez de comprar las imágenes o contratar un diseñador, estés utilizando una inteligencia artificial y te dices que eres verde, pero mira que gastas agua y demás. Entonces, lejos de entrar en un trend y que fuera bien aceptado, terminó siendo, y sobre todo en las empresas grandes, pues ahora sí que un contrapunto a su favor. ¿Por qué? Porque otra vez, siendo empresa grande, también te van a juzgar en ese aspecto de cómo es posible que no tengas un diseñador, y más cuando salió el director de estudios Ghibli a precisamente pues decir que no era justo que no se apreciara el dibujo y demás. Entonces, pues lejos de ser algo que estaba de moda y que pensaron que iba a ser correcto, pues terminó siendo algo completamente que jugó en su contra. Hay diferentes cosas también que ha estado pasando, sobre todo con los famosos, donde entran en este bache, donde no están diciendo que es esta persona quien está anunciando, pero sí es una inteligencia artificial lo que creó la imagen. Entonces entran en ese punto oscuro donde pues se han intentado hacer demandas por utilizar la imagen como persona, pero como la empresa nunca dijo que era esta persona la que estaba anunciando, pues entran en esos vacíos legales, que es algo que también se ha estado trabajando en diferentes partes del mundo, donde decir hasta dónde yo puedo comercializar con una imagen o con un video hecho por inteligencia artificial. De hecho, hubo un caso bastante conocido donde una chica que tenía su historia en Wattpad decide comercializar con ella, pero haciendo pues estos dibujos en inteligencia artificial. Y entonces dijeron, bueno, pero me toca a mí también una parte porque yo te hice las ideas. Entonces, ¿cómo me pongo yo como creadora de contenido literario contra la empresa que me hizo las imágenes? Entonces, hubo un punto ahí donde el que no se podían decidir, y lo que se llegó es, si la imagen que te hizo la inteligencia artificial no se parece en tanto porcentaje a la que tú ya editaste, entonces sí puedes comercializar, si no se le iba a dar una parte a la compañía de las imágenes. Pero ya eso realmente ahorita con toda esta generación, les digo, de videos y de imágenes, pues tiene que reformarse, y se están trabajando precisamente pues en estas leyes que de alguna manera puedan regular este uso de inteligencias artificiales. Otro ejemplo que, pensando en esta parte de los famosos, que a mí me dio mucha risa, es como antes mandaban los correos de soy un príncipe de Nigeria y mándame 500 pesos y te va a llegar una herencia y demás. Bueno, hubo un caso donde usaron un video de inteligencia artificial de Selena Gómez anunciando ollas, y tenías que entrar en ese sorteo y demás, y pues evidentemente pues hubo un fraude por ahí enorme, hubo demandas por parte de los afectados y demás, y pues la empresa responsable de hacer todo eso pues fue pues castigada, ¿no? De muchas formas. Entonces, hay diferentes cosas donde la inteligencia artificial, nuevamente, lejos de beneficiarnos, pues podría por ahí perjudicarnos. Hubo otro ejemplo también donde una orquesta iba a presentarse en cierta ciudad, y en vez de contratar o de tomar alguna fotografía de su orquesta como tal, hizo una imagen con inteligencia artificial donde aparecían dos personas, pero estaba llena de errores. Entonces las personas empezaron a decir, ¿cómo es posible que un evento donde se promueve la cultura estén utilizando imágenes mal hechas de IA, bla, bla, bla? Mango, la empresa también de ropa, últimamente en vez de contratar modelos, lo que está haciendo es hacer modelos con inteligencia artificial, y la gente se ha quejado porque empieza a decir, a ver, ¿cómo sé cómo se va a ver la ropa? Si aún usando modelos reales, no sé realmente cómo está estructurada la ropa y demás, usando inteligencia artificial menos. Entonces, hay muchísimos casos donde pues tenemos que tener cuidado con la parte de usar inteligencia artificial, y lo que yo les comentaba también, ¿no? El hecho de que nosotros estemos utilizando todas estas herramientas no implica que no tengamos que tener un factor de supervisión humana donde nos ayudemos pues a tomar decisiones si será correcto hacer ciertas cosas o no. De hecho, hubo un caso también de una empresa que se dedica a dar servicios de inteligencia artificial donde su eslogan era ya no contrates humanos. Entonces la gente se le fue encima porque decían que pues no estaban valorando otra vez a los diseñadores gráficos, a las personas que trabajan en ciencia de datos y demás. Y pues superfunaron, ¿no? a la empresa, y les tocó pues pedir disculpas y demás.
que es algo que también, hablando de las disculpas, hemos visto que pasa bastante, ¿no? Que ya cuando tú pides disculpas públicas siendo una persona famosa, te critican hasta el hecho de eso lo hicieron con inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de cosas donde ya hay muchas personas que se dedican a estar trabajando en esa parte, sobre todo, por ejemplo, artistas que están completamente en contra de utilizar inteligencia artificial, en vez de contratar diseñadores, pues entramos en toda una polémica. Entonces, pues recomendaciones, siempre hay que estar validando lo que está generando la inteligencia artificial, que si estamos generando imágenes, veamos que no tengan 4 dedos o que está informándose cosas raras o algo por el estilo. Y que también, pues, ejemplo, en el caso de los posts, tengamos cuidado en el lenguaje que se está utilizando, que no sea ofensivo, buscar también que no se malinterprete y demás, porque otra vez, lejos de hacernos famosos por lo que nosotros estamos vendiendo, pues podríamos hacernos famosos por lo que estamos publicando y de mala manera. Hay que también experimentar con distintos enfoques, eso es bien importante. Algo que les decía yo al inicio con esta parte de revisar desde un punto de vista de inclusión, de esta parte de tener una perspectiva de género, parece algo que no tiene que ver nada con la computación porque se supone que las inteligencias artificiales se alimentan con bases y demás, pero eso no es cierto. Siempre van a tener un sesgo dependiendo de quién esté detrás precisamente de este tipo de IAs. Podríamos experimentar, por ejemplo, ver que si yo estoy utilizando, por ejemplo, imágenes generadas por inteligencia artificial, si realmente todas las personas que están generando son gente rubia de color, ¿no? O si realmente todos los posts que estoy yo generando están únicamente hablando en masculino. Ese tipo de cosas son algo que tenemos que cuidar y que se ha criticado bastante en el caso de las inteligencias artificiales generativas que tienen ciertas tendencias. Y pues también la parte de combinar la creatividad humana con la precisión que puede tener una inteligencia artificial. No todo tiene que ser que yo le diga, sí, tengo este producto y quiero que me hagas una imagen donde tal persona con estas características esté usando mi producto. No, yo puedo pedirle ayuda de, ¿sabes que quiero tomar una foto bonita de mi producto? Dame recomendaciones. Quiero hacer un reel donde yo aparezca, ¿qué podría decir? Es decir, combinar esta parte humana con la inteligencia artificial. No vamos a no queremos reemplazar el trabajo humano con la inteligencia artificial o cambiar esta parte de diseñadores o de personas dedicadas al marketing, o si somos emprendedores, que esto haga todo por nosotros. La idea de la inteligencia artificial es que nos ayude a desarrollar más capacidades, que nuestra creatividad también aumente, ¿no? Tal vez yo ya tengo pensado poner mi producto en cierto fondo y demás, bueno, le voy a pedir ayuda para realmente ver, perdón, si esa fotografía pues podría funcionar o qué recomendaciones podría obtener yo. Y la parte de la ética, las limitaciones, sí hay que tener muchísimo cuidado. Lo que les decía, si bien es bien fácil yo poner a Lady Gaga que anuncie mi producto, realmente hay que tener la parte de la ética, ¿no? De no hacer este contenido falso que tal vez las primeras ocasiones puedan ocasionar alguna gracia dentro de mi público y demás, y las siguientes ya sean que te cancelen, ¿no? Que te funden completamente de manera digital. Entonces, siempre hay que evitar esta parte de las fake news, hay que evitar este contenido falso. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo inventarme que mis productos funcionan para tal cosa y demás. Entonces, también tengo que tener la ética de no querer solo vender, sino también pues realmente dar los alcances de lo que yo podría estar vendiendo, verificar mis fuentes, porque yo le puedo decir, ok, yo estoy haciendo este producto de deshidratados y dime qué beneficios tendrían en la piel o en la salud o en mi colesterol, no en algo en específico. Y entonces ChatGPT se puede inventar toda una historia de, no, si con esto hasta el cáncer va a curar y demás. Sin embargo, cuando yo le pido fuentes, las fuentes no existen. Y entonces, otra vez, lejos de ser un beneficio de yo querer dar una información, termino siendo perjudicado porque seguramente habrá alguna persona que sí es especialista en el tema, no tal vez un médico o algo por el estilo, que diga, oye, es que no es cierto, lo que tú estás diciendo es falso. Y entonces te terminan otra vez quemando en redes sociales. La parte de respeto a la propiedad intelectual, hubo como siempre que nace un tren, siempre hay una contracultura que se crea a base de eso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó cuando pasó con el estudio Ghibli, que era esta parte de propiedad intelectual?
¿Por qué? Porque nunca decías que era del estudio. O sea, estaban en esa barrera de nunca digo que es del estudio, entonces no me puedes demandar porque no me estoy apropiando. Ya después por ahí hubo otro tipo de cosas legales que se están peleando y demás, pero comenzó también un movimiento de artistas digitales, de creadores de marketing, de diseñadores gráficos y demás, que comenzaron a decir cómo en vez de yo hacerte un dibujo de Ghibli, mira, este es mi estilo de dibujo. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte de propiedad intelectual. Si hay un estilo de dibujo que nos guste, pues tal vez valdría valer la pena contratar al diseñador o bien tal vez emular nosotros desde nuestras, vamos a decirlo así, nuestras habilidades, ese tipo de dibujo o demás, pero siempre dándole respeto a la parte de la propiedad intelectual y de no violentar esos derechos, porque otra vez no sabemos hasta dónde pudiera escalar esa parte. Entonces, ay, me fui hacia atrás. No, me fui hacia adelante, perdón. Así es que ahora sí lo tengo. Ok, entonces, finalmente con la parte de la IA implementados pues a estos negocios que tal vez les digo no tenemos personal ni siquiera a nuestro cargo, somos nosotros y vamos emprendiendo, es considerar que la IA es accesible, es poderosa y es práctica, pero sí es importante comenzar a tomar pues capacitaciones, a leer un poco más. Vivimos en una era donde tenemos muchísima información a nuestro alcance y esas son herramientas bien poderosas, les decía yo, ya no necesitas tomar un curso súper carísimo o estudiar toda una carrera para aprender ciertas habilidades. Gracias a CAI, desde diferentes webinars, diferentes talleres que se dan, por ejemplo, en YouTube, en Facebook, este tipo de iniciativas que también que el gobierno, tanto estatal como federal, ha estado impulsando, son herramientas bien importantes para nosotros comenzar a capacitarnos. Esta parte cuando te dicen que quien no sabe hacer las cosas no sabe mandar, es exactamente igual en la inteligencia artificial. Si no entendemos cómo funciona, si no entendemos qué queremos, entonces tampoco vamos a saber si lo que me están dando es correcto o no es correcto. Esta parte de la herramienta, les decía yo, no es un sustituto, es una forma en la que nosotros podemos crecer en el mundo de los negocios, en la parte del emprendimiento y que de alguna manera pues también pues nos ayuda, les decía yo, a que nuestra creatividad pues se expanda, ¿no? Desde el hecho, desde que yo ya tengo una idea base, ¿cómo la desarrollo? O el hecho de que a veces ni siquiera podemos tal vez escribir tal cual como lo que queremos, ya podemos dictárselo y entonces de esa manera, intentando expresar en lo que queremos hacer, lo que sentimos y demás, nos puede apoyar. Y también esta parte es bien importante, ¿no? Comenzar poco a poco. De repente vamos a ver algunas charlas un poco más avanzadas y uno podría decir, bueno, es que yo no sé hacer esas cosas y desanimarse es empezar poco a poco, empezar a equivocarse, empezar a aprender, empezar a ir jugando con diferentes herramientas hasta que uno ya pueda decir, esta es la herramienta que a mí me gustó, esta es la que a mí me sirve. Les digo, yo no les puedo decir, esta es la buena y con esta vamos a poder estar haciendo todo lo que requiramos y demás. No, les puedo compartir pues algunas herramientas como las que ya estamos viendo por aquí. Y pues de esa manera nosotros comenzar también a decidir cuál nos gusta más, cuál nos sirve más. Una vez que uno ya entiende la lógica de cómo funciona, moverte de plataforma no es difícil. Lo importante otra vez es entender la lógica y entender bien las necesidades que tengamos para no decir, no, es que esa IA no me sirvió para nada. No se adaptó a mis necesidades, ¿no? Es comenzar a cambiar también un poquito nuestro pensamiento y nuestra forma de expresarnos para poder ir creciendo. Entonces, bueno, creo que de mi parte sería todo. Por ahí está mi correo de manera particular. Esta parte de inteligencia artificial yo la trabajo en ciencia de datos, es a donde estoy enfocando mi investigación. De hecho, trabajamos con la doctora Betty, que va a estar trabajando el día de mañana con ustedes. La parte de turismo, la parte de industria manufacturera, de predicción de diferentes indicadores, pero a base de ciencia de datos y también la parte de cómo utilizamos la inteligencia artificial, pero hacia la docencia. Entonces, de mi parte sería todo. Si hay alguna ronda de preguntas, pues quedo pendiente. Tengo una duda. Ah, hay una parte en la que dijiste, no queremos cambiar el trabajo humano con la inteligencia artificial. Mi pregunta es, ¿no queremos cambiar el trabajo humano con la inteligencia artificial? Tal vez creo que debe haber sido reemplazar el trabajo humano. No sé, no recuerdo si usé la palabra cambiar. Yo creo que no se quiere reemplazar porque al final de cuentas un cambio sí hay.
un cambio con respecto a cómo hacemos ciertas cosas. Incluso pensando, por ejemplo, en los mismos diseñadores, les digo, sigo algunos artistas que sí dicen, ¿sabes qué? Yo ni siquiera uso un asistente virtual porque estoy completamente en contra de la inteligencia artificial y es mi forma de protesta. Pero hay algunos otros diseñadores que sí dicen, bueno, es que me ha facilitado el hecho de poder usar estas herramientas para mi proceso creativo. Entonces yo creo que no se debe de reemplazar, pero sí ha incidido en cambios con respecto a cómo se hacían ciertas cosas. Una duda de seguimiento. Ok, entonces no se debe de reemplazar, ¿es como un deber moral o es más una sugerencia ética? Yo creo que es una sugerencia ética, ¿no? Porque decía Guy de Maupassant, la moral cambia cada 5 grados en el mundo, pero la parte ética creo que es importante. De hecho, ahorita justo la Universidad de Michoacán está dando capacitaciones sobre bioética y uno de los casos más importantes que se abordan es el hecho de las IAs que se están utilizando en análisis clínicos, donde a los médicos les ayudan precisamente a interpretar ciertos parámetros, ciertas características de las enfermedades y entonces ya te da un diagnóstico, ¿no? Pero es como esta parte donde tú dices, ¿sabes que me duele la cabeza? Buscas en Google y te dice, posiblemente tengas cáncer de cerebro, ¿no? Entonces es esta parte donde no puedes dejar de supervisar a las inteligencias artificiales porque además va a depender otra vez mucho de la forma en la que aprendan, los sesgos que pueden tener y una retroalimentación donde podrían caer en estos dilemas éticos. Te pongo un ejemplo. Hubo una IA que fue bastante polémica porque lo que hacía era dar posibles señales de personas que pudieran de alguna manera cumplir con un perfil sospechoso de alguien que pudiera robar una casa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eran latinos y gente afrodescendiente. Entonces, ¿qué era lo que hacía la IA? Bueno, te doy un pitazo porque resulta que una persona vestida de tal manera y con tales características está cerca. Y entonces la IA se retroalimentaba porque la policía sí venía y tenían como que este ciclo sin sentido. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tuvieron que reentrenar la inteligencia y demás porque estaba siendo discriminatoria y tenía una retroalimentación que pues no era correcta. Por eso creo yo que es una parte ética donde siempre tiene que haber supervisión, tanto de las personas que están encargadas de la inteligencia artificial, como también los usuarios que podrían tener alguna incidencia. Doctora, hay una duda en la plataforma de Zoom. Dice Edgar Cruz, ¿qué herramienta me recomiendas de IA que pueda ayudarme a crear un chatbot para practicar objeciones de ventas? Mm, Creo que ahí sí tendrían que, hay varias opciones. Creo que ahí sí tendríamos que hacer primero como que una recopilación de exactamente qué se necesita o qué quieres que resuelva, porque ya hay varias empresas que por ahí pues te dan estos servicios. Ahí sí no les podría dar como que algo específico, pero mi recomendación es cuando quieras saber sobre otras plataformas digitales, puedes entrar igual, por ejemplo, a ChatGPT o a Gemini y que les dé como que una lista y a base de eso empezar a investigarlas. ¿Por qué? Porque si la busco tal vez directamente en Google, me va a salir lo patrocinado. Entonces podríamos hacer primero como con otra inteligencia artificial, hacer como que esta primera búsqueda que nos permita ver como que el ranking del top 10 y a base de eso ver exactamente cuál nos podría funcionar a base de nuestros costos que podríamos cubrir también y de lo que quisiéramos que pudiera abarcar en términos de servicio. Muy bien. Agradecemos a la doctora Jennifer López Chacón su valiosa participación en esta emisión de Academia de Michoacán, a quien en estos momentos hago entrega del reconocimiento que la Secretaría de Desarrollo Económico emite y a la letra dice. El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a Jennifer López Chacón por su valiosa intervención como ponente en Academia de Michoacán, Academic, en la capacitación titulada Inteligencia Artificial aplicada al marketing en redes sociales, asignado el día de hoy, 16 de julio de 2025, por nuestra directora, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a las personas que nos acompañan físicamente en esta sala y a las personas que nos ven de manera virtual. Les agradecemos. Muchísimas gracias. Buenos días.
Michoacán es mejor.